Bienvenidos a un programa más de Ignición y Repuestos Acquaroni. Hoy les estaremos presentando el segundo programa sobre el tema de electricidad en el vehículo. Si no vieron el primero, en la descripción del video vamos a dejar el link para que puedan ver el primer programa y llevar la secuencia. Pues bien, vamos a iniciar viendo la ley de Ohm, que es la relación que tenemos entre voltaje, intensidad y resistencia. Como podemos ver en la gráfica, tenemos varias fórmulas que nos sirven para averiguar lo que nos haga falta, sea el voltaje, la intensidad o la resistencia. Una vez que nosotros sabemos aplicar la ley de Ohm, ya podemos ver lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo, cómo medir su resistencia, su intensidad y su voltaje. Empezando por el circuito en serie, tiene la característica, tenemos una fuente de poder que puede ser una batería o cualquier cosa que nos va a suministrar el voltaje. Tenemos la resistencia, que realmente son todo aquello que nos va a consumir la corriente. Cuando está en serie es porque tenemos la alimentación de la batería a la primera resistencia. La salida de esa primera resistencia va a ser la alimentación de la segunda y así sucesivamente hasta que la corriente vuelve de nuevo a la fuente de poder o a nuestra batería. ¿Cómo calculamos las resistencias en un circuito en serie? Pues es muy fácil. Sumamos, para sacar la resistencia total, sumamos cada una de las resistencias y eso nos da la resistencia total. En un circuito en serie es muy sencillo. Como vemos, como aquí la resistencia va a ser muy alta, la intensidad va a ser menor. Entonces el calibre del cable que nosotros vamos a utilizar para alimentar esto puede ser menor. El problema que tenemos con una resistencia, con un circuito en serie, es que si una de las resistencias se abre o se arruina, la corriente se corta, entonces ya no vamos a tener voltaje en el resto de las resistencias. Eso es uno de los inconvenientes que presentan los circuitos en serie. En un circuito en paralelo, como podemos ver en el gráfico, es distinto. Tenemos siempre nuestra batería, nuestra fuente de poder, y vemos que sale un cable que nos lleva al positivo, otro cable nos lleva al negativo, y a este cable vamos a poner, y a estos dos cables, vamos a poner las distintas resistencias. La forma de medir la resistencia total en un circuito en paralelo es distinta. ¿Cómo lo hacemos? Pues si son dos resistencias, acá les dejamos la fórmula, vemos que es resistencia 1 por resistencia 2 partido resistencia 1 más resistencia 2. Eso nos va a dar la resistencia total del circuito. Si son más de dos resistencias, de tres resistencias en adelante, vemos que la fórmula nos dice que es 1 partido sobre resistencia total, que va a ser igual a 1 partido sobre resistencia 1 más 1 partido sobre resistencia 2 más 1 partido sobre resistencia 3 y así sucesivamente. Hacemos esto, vemos que nos da un dato. Ese dato pues, es la resistencia total, que tiene que ser 1 partido sobre esa resistencia. Entonces ya nos va a dar la resistencia total del circuito. Entonces ya teniendo las resistencias, sabemos nuestra fuente de poder, qué voltaje tiene. Ya nosotros ahí, ya utilizando la ley de Ohm, podemos ver qué intensidad va a tener el circuito. Con esa intensidad ya nosotros podemos ver qué tamaño de cable vamos a utilizar. En el caso de que hagamos un circuito que va a utilizar bombillas, esto es distinto, porque si nosotros venimos y medimos una bombilla, le medimos la resistencia, nos va a dar un valor, pero como las bombillas son incandescentes, al calentarse su resistencia va a variar y medirlo ahí es muy complicado. Si vemos en todas las bombillas, siempre aparece los watts, dice una bombilla de 25 watts, de 60, de 40, cualquier número. Entonces para eso tenemos que utilizar otra fórmula, que es la fórmula de potencia, que es igual a voltaje por intensidad. En un carro tenemos 12 voltios.
Desconocemos la intensidad, pero sí tenemos los watts que nos va a consumir la bombilla. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la fórmula como vemos en el gráfico y con eso nosotros ya tenemos la intensidad. Recuerden que la intensidad nos va a servir para el tamaño el grosor del cable que vamos a utilizar, el calibre del cable y sobre todo para el fusible con el que vamos a proteger nuestro circuito. Bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Pues lo vamos a explicar en otro programa. Lo que sucede es que no es tan complicado como se pudiera ver. Pero, ¿para qué nos sirve? Pues bueno, necesitamos siempre saber la intensidad del circuito para ver de qué forma lo vamos a proteger, qué tamaño de fusible vamos a utilizar y sobre todo si vamos a necesitar un relay o un relevador que pues básicamente sirven para manejar intensidades altas con un switch con intensidad baja. Pero esto lo vamos a estar explicando donde ya hagamos un circuito eléctrico y ustedes puedan ver que realmente no es tan complicado, realmente es sencillo. Gracias por acompañarnos en un programa más. Si no vieron el video anterior, les dejamos acá la tarjeta para que puedan acceder o si no, les dejamos el link en la descripción de este video. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita de notificaciones para que sepan cuando subimos un nuevo video. Esto fue Ignición.